alabamos. Le damos un aplauso al Señor Jesucristo, que Él recibe la honra, la gloria de sus hijos, quienes le alaban, le glorifican a Él. No estamos solos, Él está con nosotros. Él ha venido con nosotros en esta noche. El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa de Dios, con ese ánimo, esa alegría. Eso es bueno, porque el Señor tiene muchas cosas para darnos a nosotros. Él espera eso de sus hijos, que con alegría vengamos a escucharle y glorificarle a Él. Bien, queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Mateo Ríos, que ha pasado por acá, por estos lados, va hacia Yopal, esperando que Dios lo bendiga. Con él está el hermano Josué Orozco, hijo del hermano Melquisedec Orozco, el pastor allí en Puerto Asís, Putumayo. Están con nosotros en esta noche y nos alegra tenerlos aquí. El pastor, el hermano Fabio, ya llegó, pero no alcanzó a entrar a Bogotá, se quedó en Sasaima para la reunión de preadolescentes. Así es que vamos a estar orando por el pastor, por los jóvenes que salieron hacia la reunión. Que Dios bendiga a estos preadolescentes, que el Señor conceda en ellos ese Espíritu Santo que necesitan para seguir. Tenemos que orar por ellos. Oren ustedes por estos jóvenes para que Dios los bendiga en gran manera. Bien, así es que esperando que Dios nos bendiga en esta hora, está con nosotros nuestro hermano Isaac Muñoz, hijo del hermano Carlos Muñoz, pastor en Palmira Valle. Él es quien va a traer la palabra de Dios en esta noche, esperando que Dios nos siga bendiciendo como hasta ahora nos ha bendecido. Sí nos ha bendecido el Señor, ¿verdad? Y queremos más bendiciones del Señor. Así es que vamos a cantar Solo Creed. Todo es posible, solo creed, y nos disponemos para oír de la bendita palabra del Señor. Disponga su corazón, su vida, para que Él hable a través de su siervo. Solo creed, solo creed, solo creed. Todo es posible. Solo creed, solo creed, todo es posible, solo creed. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta hora, por darnos la oportunidad de poder congregarnos en tu nombre en este lugar, Señor. El lugar que tú has provisto para la adoración a ti, Señor. Tú has escogido, Señor, un pueblo, Señor, una manada pequeña para que pudiésemos adorarte, Señor, alabarte, Padre Celestial. Porque tú buscas adoradores y que los tales te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Y nosotros hemos venido, Señor, a exaltarte, a glorificar tu nombre, a adorarte, Señor, a darte gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás por nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por enviar el Espíritu Santo para nosotros, Señor. Gracias por enviar un mensaje, un profeta, Señor. Gracias por darnos un lugar donde poder venir a congregarnos, Señor. Gracias, Señor, por tener hermanos, por quien tener compañerismo, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor. Nos encomendamos en tus manos en esta hora, Señor, pidiéndote, Señor, que nos des la guianza con tu Espíritu Santo, Señor, con tu palabra en esta hora, que podamos ser enseñados, ser corregidos y redarguidos en nuestro corazón, Señor. Nos colocamos en tus manos, Señor, que podamos estar atentos, reverentes a tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga a todos en esta noche. Bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por
permitirnos estar aquí entre ustedes. Gracias al hermano Carlos, al pastor Fabio, a todos el cuerpo de gobierno, a todos ustedes que nos dan la confianza de poder traer la palabra del Señor. Amén. Reciban saludos de pastor Carlos Muñoz, mi padre, la ciudad de Palmira Valle. Hace un momento hablé con él y les envía muchos saludos a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a la palabra del Señor, que es lo que nos concierne en esta noche. Abrimos en el libro de Isaías, por favor, si son tan amables, si usted ha traído su Biblia. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 35. Gracias al director y a los músicos que nos permiten adorar a Dios, nos permiten colocar la plataforma para que el Señor pueda venir y hablarnos a cada uno de nosotros. Amén. Capítulo 35 de Isaías, leemos el versículo 8. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar su lugar, colóquese cómodo y vamos a hablar un poquito de la palabra del Señor. Amén. Nos gusta la palabra del Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Bien, vamos a colocar el tema como lo colocó el profeta de Dios. El camino provisto por Dios para nosotros. Amén. Amén. El camino provisto por Dios para nosotros. Y así como acabamos de leer aquí la escritura, dice, habrá allí calzada y camino. Dios proveyó un camino para nosotros. Amén. En el huerto del Edén, en el principio, porque tenemos que ir al principio, porque en el principio no fue así como lo es ahora. Lo que está sucediendo y lo que sucede alrededor de nosotros en esta edad, así no fue en el principio. Amén. Y todos conocemos la historia de lo que sucedió. Pero en el principio, cuando Adán y cuando Eva cayeron, entonces ya no podríamos pensar que no había remedio, no había cómo regresar al huerto del Edén. Ellos fueron echados del huerto del Edén y no había cómo regresar. Él colocó querubines con espadas encendidas para que el hombre no pudiese regresar al huerto del Edén y menos tocar el árbol de la vida. Amén. Entonces pensaba que ya estaba todo terminado, pero Él proveyó un camino. Amén. Él proveyó un camino para llevarnos de regreso a nuestra condición que habíamos perdido. Porque cuando el hombre cayó fue de la condición que Dios le había dado. El estado que Dios le había dado. Amén. Cuando el hombre cayó, por eso decimos que cayó, porque del lugar en donde Dios lo había puesto, entonces él cayó de ese lugar. Amén. Y ya no había camino quizá para regresar, pero Dios en su gracia y misericordia, esa misericordia que es nueva cada día con nosotros, Él proveyó un camino de regreso al estado original del hombre. Amén. ¿Amamos al Señor? Mire, Dios es un poco raro, predicó el profeta. El profeta predicó un mensaje que se llama El Raro, hablando de Dios, porque Dios es un poco raro a la mente humana. Usted pudiera pensar, ¿por qué Dios hace eso? Pero Dios es infinito y nuestra mente es finita. No pudiésemos entender a Dios, pero Él es raro y a Él le gusta lidiar con su pueblo de esa manera. Cuando nosotros quizás no podemos entender muchas cosas, pero en el momento en que lo necesitamos a Él, Él provee un camino para nosotros. Amén. Mire, ¿recuerdan en Éxodo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Amén. ¿Lo recordamos? El pueblo de Israel salió de Egipto. Maravillas. Fue una maravilla, un milagro grande cuando Faraón dejó ir al pueblo de Israel. Amén.
Todo lo que sucedió, todas las plagas, las maravillas, los milagros que hizo Dios para que Faraón pudiera dejar a ir al pueblo de Israel de la esclavitud. Cómo movió a Moisés, un hombre que nadie daba un peso por ese hombre, pero ese era el profeta de Dios. Amén. A los 400 años Dios les envió un profeta. El problema fue que ellos no pudieron ver a ese profeta a los 400 años del cumplimiento. Por eso se demoraron un tiempo en ver al profeta y por eso se demoraron ese tiempo en reconocerlo y en salir de Egipto. Amén. Pero cuando salieron de Egipto, ellos empezaron a caminar en el desierto. Amén. Y el desierto lo tipifica como las edades hoy. Amén. Entonces empezaron a caminar en el desierto, como muchos de nosotros empezamos a caminar en el Evangelio, a caminar en la palabra, a caminar en nuestra vida cotidiana, pero llegó un momento en que ese camino los llevó directamente a un problema grandísimo, que fue el Mar Rojo. Amén. ¿Por qué? Ese camino que Dios había provisto, Dios les envió un profeta, Dios les envió un ministerio, porque estaba Josué y Caleb, estaba Aarón, que era el ministerio, estaban todos ellos, tenían un ministerio, tenían un profeta, tenían un mensaje, tenían el cumplimiento de la palabra. Hoy tenemos un profeta, hoy tenemos un ministerio, hoy tenemos el cumplimiento de la palabra, el así dice el Señor. Y ese camino que Él proveyó los llevó directamente al Mar Rojo. Oiga, hermano, con un profeta, con mensaje, con el cumplimiento de la palabra, y los llevó directamente a un problema. Cuando nosotros pensamos que cuando tenemos todo, entonces todo va a ser fácil, y no es así. Porque cuando la vida cristiana no es un colchón de rosas, ni un lecho de plumas, es un campo de batalla donde nosotros venimos a pelear pulgada a pulgada, dijo el profeta. Amén. Y se encontraron con el Mar Rojo. Qué problema tan grande. Y no solamente eso, que cuando ellos pensaron, porque en la mente humana pensaron en devolverse, y empezaron a hablar contra Moisés y a decir: a eso nos trajiste, a morir aquí. Estábamos quizás mejor allá en el mundo, quizás estábamos mejor en la denominación, quizás estábamos mejor en Egipto. Teníamos mejores cosas, teníamos mejor trabajo, teníamos mejor posición social, teníamos una casa, teníamos una familia, y por esto dejamos todo. Le damos una alabanza al Señor. Pero entonces ese camino los llevó directamente a eso. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le encanta demostrar su poder y su gloria en medio de su pueblo. ¿Cuántos han visto la mano de Dios? En el momento más difícil, en el momento cuando ya nosotros nos quedamos quietos. Qué bonito eso en Crónicas, en el libro de Crónicas, segundo de Crónicas 20, dice el profeta, dice la palabra: a él lo mandó que se quedase quieto. Le dijo: estad quietos y ved la salvación de Jehová hoy por vosotros. ¿Sabe por qué? Porque es que el hombre, yo quiero leer eso del profeta textualmente. ¿Amamos al Señor? Mire lo que dice el profeta. Existen dos caminos que el hombre puede tomar. Ese es el camino de Dios o su propio camino. Amén. ¿Y sabe qué camino nosotros tomamos? El nuestro. Porque humanamente nosotros empezamos a buscar nuestra propia salida. Y cuando tenemos un problema, entonces buscamos cómo solucionarlo a nuestra manera. A la manera como pensamos nosotros, en nuestra mente finita. Amén. Si es problema económico, entonces buscamos cómo endeudarnos, cómo buscar un gota a gota, cómo buscar una deuda grandísima que quizás nunca vamos a poder pagar. ¿Amamos al Señor? Amén. Y cuando estamos en el problema más grande es cuando nos acordamos de Dios. Cuando ya estamos, perdónenme la expresión, cuando ya estamos que no sabemos qué hacer, que nos enloquecemos, entonces nos encontramos, ahora sí, ¿a dónde está Dios? ¿Amamos al Señor?
¿Sabe? Y Dios no deja que uno se mueva a como uno quiere, porque Dios es un caballero. Y Él no lo va a obligar, Él no nos va a obligar a nosotros a hacerlo como Él lo quiere. No. Él primero deja que usted mire, que usted camine, que usted actúe, y cuando ya usted se queda quietico, cuando ya nosotros reconocemos y nos quedamos quieticos, entonces ahí sí el Señor puede venir y ayudarnos. Porque es que nosotros mismos no dejamos actuar a Dios. Le decimos, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, y le pedimos al Señor, y es pidiéndole al Señor, pero no lo dejamos actuar, no nos quedamos quietos. ¿Amamos al Señor? Buscamos por aquí, buscamos por allá, buscamos otro camino, buscamos otra alternativa. Pero ¿sabe qué dijo el profeta en este mensaje? Dios no tiene atajos. Amén. Dios no tiene atajos. Él proveyó un camino. El camino, no dice los caminos provistos por Dios, no, dice el camino provisto por Dios, y ese camino es su palabra. No hay otra cosa, el camino es la palabra prometida de la hora. Es la palabra escrita, la Biblia, y la palabra hablada, lo cual es el mensaje de la hora. No hay otra salida, no hay otro camino. Podemos buscar por allá, podemos buscar por acá. Por eso le dijo, cuando Moisés salió del cuadro, salió de la escena, entonces quedó Josué. Y el pueblo le dijo, si Jehová está contigo como estuvo con Moisés, entonces nosotros lo vamos a seguir. Amén. Entonces vino el Señor y le dijo, si no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda, sino que permaneces en el camino que yo te voy a mostrar. A ver, ¿estamos aquí? En el camino que yo te voy a mostrar, entonces harás lo mismo que Moisés y el pueblo te va a seguir. Amén. Porque es que cuando nosotros estudiamos la palabra y nos hablan la palabra, lo primero que tenemos que hacer nosotros es conocer la palabra. Es conocer quién soy yo. Porque el que conoce la palabra sabe quién es. Amén. El que conoce las leyes, estudia leyes, entonces llega a ser un abogado y una persona que conoce las leyes, y quizás mucho adelante puede llegar a ser presidente, concejal en la política, porque para eso necesita saber las leyes, la constitución y todas esas cosas. Él sabe quién es. Para nosotros poder saber quién soy yo, tenemos que saber de la palabra. Amén. Amén. Cuando viene alguien de quizá, digámoslo de esta manera, como lo decimos, de sangre real, que vienen los reyes y sangre de reyes y príncipes que hubo sobre la tierra, y estudiamos, y todo el linaje, sus padres, sus abuelos, sus tíos, todos fueron quizás de la familia real. Y ellos estudian la genealogía, y entonces encuentran de que ellos quizás puedan ser herederos al trono por esa genealogía que hay, por esa descendencia que hay. Ahora la descendencia nuestra y la heredad nuestra es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que mirar nuestra genealogía, desde dónde viene y para dónde vamos. Porque si no seríamos un vago. Porque usted, un vago, le pregunta para dónde va, no sabe. De dónde viene, no sabe. ¿En dónde está? Menos. Pero la novia no. La novia sabe de dónde vino, en dónde está y para dónde va. Amén. Porque ese es el camino provisto por Dios para nosotros. Amén. Y el pueblo de Israel se encontró con ese problema, pero Dios le dio la salida al pueblo de Israel. Cuando miraron para atrás, venía el ejército de Faraón. Y cuando pensaron rodear el mar, entonces vieron que eran montañas y no alcanzarían.
Entonces fue cuando Dios descendió en la columna de fuego y detuvo a los carros de Faraón mientras el pueblo de Israel pasaba por en medio del Mar Rojo. ¿Sabe por qué? Porque el camino provisto por Dios, no importa que hayan problemas, no importa que hayan dificultades, solamente permanezca en el camino y usted pasará por encima de todos los problemas, de todas las dificultades. Aleluya. Amén. Porque mientras permanecemos en la palabra, entonces no hay otra cosa. La palabra de Dios no puede fallar. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no dijo: yo estaré con ustedes hasta que tenga un problema. No. Él no dijo: yo estaré con ustedes hasta que se enferme. No. Él no dijo: yo estaré con ustedes hasta. No. Él dijo: yo estaré todos los días. Hasta el fin del mundo. ¿Sabe por qué hasta el fin del mundo? Porque ahí ya será eternidad y Él estará con nosotros. Aleluya. ¿Amamos al Señor? Ahora llegó un momento, si usted puede abrir conmigo en Éxodo capítulo 15. Versículo 23. Versículo 22, para que leamos el contexto. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Oiga, en ese problema, después de haber dejado un problema grandísimo y haber visto la gloria de Dios, y se gozaron y sacaron los panderos y cantaron, Noemí cantó y hicieron un avivamiento, tuvieron un avivamiento, gloria a Dios. Pero volvió otro problema, tuvieron sed. 3 días caminando después del Mar Rojo y ya empezaban a fatigarse. ¿Sabe por qué? Porque es que en el camino encontramos dificultades. Pasamos una, descansamos, tomamos fuerza y encontramos otra, y encontramos otra, y encontramos otra. Nos gozamos, nos alegramos, venimos a la iglesia el domingo, el viernes, el miércoles, tomamos fuerza, pero el jueves, cuando viene el problema, ay, hermano. ¿Y ahora será que yo soy hijo de Dios? ¿Será que el Señor está conmigo? Es que, hermano, yo por donde meto la cabeza, por allí me dan. Pues, hermano, siga confiando. Aleluya. Amén. 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días con ese problema, días con ese dolor de cabeza, días con ese dolor, días con esa enfermedad, años con esa enfermedad, con ese problema que quizás no tiene solución. Ese es el camino de Dios. Ese es el camino de Dios. Digo el profeta, voy a la iglesia, oran por mí y me siento peor. Digo el profeta, esa es la mejor señal. Ese es el camino de Dios. Solamente confíe. Si no me sanó hoy, me va a sanar mañana. Si no, pasado mañana, el martes, el jueves, la otra semana, el otro mes, el otro año. Pero crea que Él es el sanador. Aleluya. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Ay, Dios mío. 3 días por el desierto, con sed, fatigados, con ese sol, ese rayo de sol en el desierto. Amén. Olorosos, sucios, quizá. Caminando, los niños llorando. Ya no querían, quizás, ya no tenían fuerzas para avanzar. Y cuando vieron quizás una esperanza. Oiga, hermano. Cuando parece que ya está la solución, ya está todo arreglado, ya está todo bien. Corrieron derecho a tomar agüita. Y eran amargas.
Gracias a Dios que esta no. Eran amargas. Oiga, ¿cómo sería la desilusión de ese pueblo al llegar a ese lugar cuando vieron, oiga, es la respuesta del Señor, era la respuesta a nuestras oraciones, gloria a Dios, y se tiraron y eran amargas? Ese es el camino provisto por Dios para nosotros. Amén. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Es que a Dios le encanta probar a su pueblo. Él le encanta probar a sus hijos. Amén. Porque es que él tiene que saber de qué calibre, de qué clase son sus hijos. Él no le va a dar una heredad a alguien que no sabe cómo cuidarla. Él cómo le iba a dar la tierra prometida a alguien que no quería pelear. Si cuando llegaron allá y pasaron y vieron los dos espías, vieron todo lo que había sucedido, todo lo que estaba pasando. Pero 10 vinieron y le dijeron al pueblo que eso era verdad, que todo era correcto, pero que eso era imposible. Pero Josué y Caleb vieron lo mismo, pero ellos, más allá de ese problema, vieron la promesa provista por Dios. Y cuando nosotros descansamos en la promesa, entonces no importa, así se caiga un edificio, así se abra la tierra, así tenga el cáncer que nadie lo cura, hay un curador que es Dios, el Espíritu Santo, en la palabra prometida de la hora. ¿Puede darle una alabanza al Señor en esta noche? Porque es que a Dios le encanta probarnos. Mira, una mujer que era la viuda de Sarepta en Sidón, que esta mujer quizás pudiéramos decir, no, ¿cómo era posible que una mujer anciana, viuda, tuviera ese problema? Y era una gentil, no era judía. Amén. Y vino el juicio sobre la tierra. Y todos pudiéramos decir, pero si estaba el juicio sobre la tierra, ¿cómo era que Dios iba a obrar en ese momento? Porque si Dios tiene que mandar un juicio sobre la tierra para rescatar a un hijo, Él lo hace. Si Él tiene que mandarle una enfermedad en alguna familia para rescatar a un hijo, Él lo hace. Si Él tiene que cortar a un hijo, Él lo hace. Porque ese es el camino provisto por Dios. Nunca lo vamos a entender. Solamente continuemos caminando, caminando, caminando. Avanzando. Nunca retrocediendo. Nunca mirando para atrás. Sino con nuestra mirada puesta en Jesús. Nuestra mirada puesta en el norte. Porque mi galardón está del otro lado. Amén. Aleluya. ¿Hemos tenido problemas? ¿Hemos tenido problemas? Quizás algunos más pequeños que otros. Quizás una enfermedad más simple que otra. Pero déjeme decirle que toda enfermedad es un demonio, por pequeña que sea. Toda enfermedad es un demonio. Y quizás no todos hemos pasado por lo mismo, porque algunos hemos pasado por las aguas. Muy fácil, no, es un problema pequeño. Es fácil pasar una quebradita, un riachuelo pequeño, es fácil pasarlo, ¿cierto? Porque nos remangamos el pantalón, nos quitamos los zapatos y pasamos fácil. Porque es un riachuelo pequeño, es agüita nomás. Lo que más podemos hacer es mojarnos los pies, nada más, es fácil. Algunos nos ha tocado fácil, un problema menor, un problema fácil.
Otros por las inundaciones, un problema grandísimo, difícil, que no tiene salida. Una enfermedad que quizás no tiene cura. Los médicos dicen, ya no hay nada que hacer. Otros por arduas pruebas, por arduas dificultades, pero todos por la misma sangre. No. Todos por la misma sangre. Esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, esa sangre, dijo el profeta, está tan fresca hoy como si el Calvario hubiera sido hace 5 minutos. Amén. Pero siempre escogemos nuestra propia voluntad. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos. Y Dios sabía que nosotros nos íbamos a equivocar, que íbamos a cometer errores, que íbamos a cometer fallas, que íbamos a caminar por donde no debíamos, que íbamos a coger atajos. Yo me doy un atajo y tomo un atajo por el mundo, después me vuelvo y ya todo está bien. ¿Amamos al Señor? Él sabe nuestras tristezas, Él sabe nuestros errores, Él sabe nuestras fallas, Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió para ser adoptados hijos suyos. Y cuando Él nos adoptó hijos suyos, Él nos dio toda su heredad. Y la heredad es el Espíritu Santo prometido para la iglesia. Porque el Espíritu Santo es la heredad de la iglesia. No son mansiones terrenales. No es dinero terrenal. No, es el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, dijo el profeta, Dios es omnipotente. Y el ser humano, con el Espíritu Santo, mire, Dios, pudiéramos, de pronto lo critican, o me van a criticar por lo que voy a decir, pero Dios hizo una acepción de personas. ¿Saben qué momento? Hay 2 tipos de personas: el que tiene el Espíritu Santo y el que no lo tiene. Dios hizo la separación. Amén. Dios hizo la separación en el principio y dijo: y habrá enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Hay 2 tipos de personas: el que tiene la palabra del Espíritu Santo y el que no la tiene. Por eso la heredad, la herencia nuestra es el Espíritu Santo prometido para la iglesia. Y cuando tiene el Espíritu Santo, Dios es omnipotente y el hombre con el Espíritu Santo son 2 omnipotencias unidas. Entonces, ¿qué no podrán hacer 2 omnipotencias? Si Dios creó los cielos y la tierra, y cuando un hombre se para por la palabra y se para en ese camino que Él proveyó, entonces el cielo y la tierra lo respalda. ¿Y quién creó el cielo y la tierra? El mismo Dios Todopoderoso. Por eso no hay que temer. Así el camino sea escabroso, sea espinoso. Mire lo que dijo el profeta aquí. Ahora, quiero mostrarle lo que el diablo puede lo peor que el diablo puede colocar en usted es el miedo. No. Mire, la peor cosa que el diablo puede colocar en usted es el miedo. Si usted estuviese con un cáncer y no tuviera miedo y creyera que Dios lo curaría, usted estaría en una situación gloriosa. Pero si usted tiene miedo, entonces estaría en una situación muy mala. ¿Se lo ha visto cuando el médico le dice
que ya no hay nada que hacer, que no hay cura, es cuando el enfermo o el paciente empieza a morirse. Si el médico no le dijera nada, la persona sigue normalmente su vida. Pero cuando el médico le dice, cuando Satanás le dice, no, es que usted no se va a sanar, es que usted no se va a curar, es que no tiene cura, ese problema que usted tiene no tiene solución. Oiga, ahí es cuando empezamos a mirar a ver qué es lo que está pasando. Empezamos, en vez de buscar más al Señor, entonces empezamos a menguar. Empezamos a dejar, a desistir. Tantos años yo yendo a la iglesia, tantos yo yendo y oyendo la palabra, tanto yo yendo a oír a esos predicadores, tanto esto y lo otro, es porque hay algo que le está diciendo que usted se va a morir. Pero él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, entonces ha pasado de muerte a vida. Y cuando el diablo le dice se va a morir, usted le dice no, yo he pasado de muerte a vida. Esto es vida eterna. Cuando está en ese problema, usted le dice no, tranquilo, que Dios está conmigo. Y la viuda de Sarepta se paró y le dijo a Elías, tenga la torta. Uy. En ese problema se iba a morir, no tenía nada, con su hijo, y viene alguien desconocido y le dice, oye hijo mío, dame tu corazón. Oh, nos quedamos, ya nos vamos. Viene y le dice, dame lo que tienes, dame tu vida. Era la vida de ella. Esa torta, ese puñado de harina y esa cucharada de aceite era la vida de esa mujer. Y ese hombre vino y le arrebató la vida, entre comillas. Pero ella lo hizo creyendo, porque el espíritu que había en ella, ese espíritu se conectó con el mensaje, se conectó con el profeta. Y cuando este mensaje llegó a nuestra vida, entonces nosotros dijimos amén. Y cuando él nos dijo, oye hijo mío, dame tu corazón, ¿qué hicimos nosotros? Amén. Amén. El problema es que nos olvidamos de que vamos en el camino, vamos en la caminata, Él proveyó un camino, pero Él no dijo que iba a ser fácil. Él no dijo que iba a ser sencillo. Él no dijo que siempre íbamos a tener dinero. Él no dijo que siempre íbamos a estar sanos. No, Él dijo, si alguna enfermedad de la que envié a los egipcios os tocase, yo soy tu sanador. Amén. Y la peor cosa que puede colocar el enemigo es el miedo. Hermano, no tenga temor. No tenga temor. Dios está con nosotros. Y Él está en su pueblo. Él dijo, yo me voy, les conviene que yo me vaya. ¿Sabe por qué? Porque iba a enviar el Espíritu Santo para la iglesia. Coloquémonos en pie, por favor. Amamos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Dios conoce nuestros pasos. En el libro de los Salmos, y con esto ya terminamos, capítulo 37, usted lo puede anotar, yo se lo voy a leer. Versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Hermano, Él sabe lo que usted va a hacer mañana. Él sabe lo que usted va a hacer ahora. Él sabe lo que usted está pensando en este momento. Yo quizás no lo sé, pero Él sí lo sabe. Él sabe su necesidad, Él sabe su problema, Él sabe por lo que usted está pasando. ¿Sabe por qué? Porque Él proveyó ese camino. Hermano, no le busque otra salida, no busque un atajo. Él proveyó un camino. Por Él son ordenados los pasos del hombre y Él prueba su camino. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Él dijo, por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis. Y nosotros vamos en el camino y nos encontramos con el león, pero el león ya está muerto.
nos asustamos con la piel, nos asustamos con el cuero. Él ya lo venció, a Satanás ya lo venció. Y él dijo, cuando Satanás le haga bu, entonces usted hágale bu. No. Cuando Satanás le haga bu, usted dígale, en el nombre del Señor Jesucristo, yo soy un hijo de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Eres tan bueno, Señor. Eres maravilloso. Dios, eres santo. Proveíste un camino, Señor, para nosotros ir de vuelta al lugar que nos pertenece, Señor. Para llegar nuevamente, Señor, a tu presencia. Y nos enviaste un profeta, Señor, a restaurar todas las cosas, a volver el corazón de los hijos hacia los padres, a esa fe original, Señor. Hay manos levantadas, Señor, quizás hay necesidades, hay peticiones, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno. Ayuda a cada necesidad, Señor. En ese camino que tú proviste para nosotros, Señor. Quizás, Señor, hemos caído, hemos fallado, hemos tropezado en el camino. Te pedimos que nos des fortaleza, Señor, que nos des ánimo. Como dice la Escritura, cobrad ánimo. Danos ánimo, Señor, fortalécenos para poder continuar en el camino, Señor. Sana a todo enfermo. Da la liberación, Señor, al que ha sido oprimido, Señor, al que está atado. Ese camino, Señor, llevó directamente a los jóvenes hebreos por pararse por tu palabra. Ese camino los condujo directamente al fuego. Pero en ese fuego, Señor, tú les diste la victoria. Porque cuando estamos en el problema, cuando ese camino nos lleva directo al problema, es cuando a ti te encanta, Señor, engalanar tu poder. Queremos ver tu poder manifestado en medio nuestro, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor. Esta iglesia, Señor, la colocamos en tus manos. Al pastor, Señor, y a cada uno de los que sirve, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto tú has escogido el camino angosto y la vía más dura. Oh, adore al Señor con todo su corazón. El camino angosto. Levante sus manos y adórele. Ese es el camino que Él proveyó. Aleluya. Una gran porción del cielo. Hermano, a usted le espera esa porción. Esa porción es para usted. Solamente permanezca en el camino en esta noche. Esa fue la profecía. Esa fue la profecía que el ángel le dijo al gran mensajero. Eso es lo que se produce. La gran victoria. La gran victoria. Es una victoria. En el amor divino. Aleluya. Oh, caminaré este sendero. Caminaré ese sendero. Oh, sí, caminaré tras los pasos de hoy. Quiero llegar al fin del tiempo. Que amor divino viva en mí. Que amor divino viva en mí. Oh, caminaré. Caminaré este sendero. Sí, caminaré tras los pasos de Elohim. Quiero llegar al fin del tiempo. Y amor divino viva en mí. Y amor divino viva en mí.
camino. Ese camino tiene pruebas Oh Dios, y muchas batallas contra el enemigo. Sí, Señor. Es el Santo nos guiará Hacia el amor. hacia el amor perfecto. Ya no queda mucho tiempo. Es cierto, amén. De peregrinar por esto. Por este camino. Pero su Espíritu Se Santo. escuchan los carruajes Sí, Señor. de nuestro amado, viniendo a nuestro encuentro. Caminaré. Caminaré este sendero. Oh, ayúdanos, Señor. Sí, caminaré Tras los tras pasos. los pasos de Elohim. Quiero llegar al fin del tiempo. Y amor divino. Oh Dios, ayúdanos, Señor. Divino, viva en mí. Caminaré este sendero. Sí, Señor. Sí, caminaré tras los pasos de Elohim. Quiero llegar al fin del tiempo. Y amor divino. Caminaré. Caminaré este sendero, sí caminaré A los pasos de Elohim quiero llegar. del tiempo. Oh, aleluya. Que amor divino viva en mí. Damos gloria a Dios.